Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Qué bueno que podamos estar en la casa del Señor y que podamos adorar el nombre del Señor hoy y poder bendecir al Señor juntos. Es una bendición estar aquí. Y yo quiero que podamos leer, o si es necesario decirlo de memoria, Segunda de Crónicas 7:14. Yo creo que ya seguro se lo saben de memoria, ¿no? Ya lo sabemos de memoria, seguro que sí. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, a ver, ¿qué dice? Eso no es de memoria, ¿vale? Quítamelo, por favor. Claro, eso no es de memoria. A ver. Ah, ya, hombre. Ponlo, por favor. Escucha, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo deberíamos de saberlo ya de memoria, totalmente. Deberíamos acordarnos todos los días de él y estar clamando al Señor para que de alguna forma podamos encontrar lo que este versículo bíblico dice. O sea que en este pasaje bíblico hemos estado estudiando todo este tiempo. Llevamos bastante tiempo estudiando en este pasaje bíblico y en este pasaje bíblico hemos encontrado algunos, porque no son todos los elementos, pero hemos encontrado algunos elementos de lo que es un avivamiento y lo que es una reforma en la vida de una persona, de una iglesia, de un pueblo, de una nación entera. Así que hemos encontrado como elementos, primero, la humillación. Hemos hablado acerca de la necesidad de humillación. Si no hay humillación, no hay avivamiento. Si no hay humillación, no hay perdón de Dios. Pero también hemos encontrado la necesidad de orar. Aquí habla acerca de la necesidad de orar. Si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro. Habla de buscar el rostro del Señor y habla acerca de orar. Pero también dijimos que habíamos hablado acerca de que si mi pueblo se convierte de sus malos caminos. Ahora, como resultado de estas acciones, el Señor promete hacer algo. Y las cosas que el Señor promete dice, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escuche una vez más, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que estas cosas son cosas que la gente busca. La gente busca ser oída. Mire, nosotros los creyentes o los cristianos clamamos al Señor porque tenemos la necesidad de ser oídos por Dios. Pero las demás religiones también claman a sus dioses porque tienen la necesidad de ser oídos por sus dioses. Hace poco acaba de pasar lo de la Virgen de Zaragoza. ¿Han visto la gente? ¿Cómo llora? ¿Cómo va? ¿Cómo busca? ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de ser oídos. Tienen la necesidad de adorar y la necesidad de ser oídos y de ser perdonados. Pero también la gente tiene la necesidad de que la tierra sea sanada. ¿Cuántos creen que este mundo necesita sanidad? Amén. Es más, por ejemplo, las diferentes organizaciones que están luchando en contra del cambio climático, ¿por qué creen que están luchando? Porque hay un problema. Hay un problema muy grande con respecto al cambio climático. Entonces la tierra necesita sanidad y la gente busca sanidad. Es más, por ejemplo, no sé si habían escuchado lo de la Agenda 2030, que lo han cambiado. Ahora ya no es la Agenda 2030, ahora es hasta el 2045.
Pero el lema y el pacto del 2045 de las Naciones Unidas es paz y seguridad. El lema ahora es paz y seguridad, porque el mundo necesita paz. El mundo necesita paz, pero el mundo también necesita inseguridad. Mucha de la gente que viene de los países de Latinoamérica, ¿por qué huye? Por la inseguridad, porque el mundo necesita paz y necesita seguridad. Pero el Señor le hace una promesa a Salomón y le dice, mira, yo no solamente los voy a oír desde los cielos, que les prometo que los voy a oír desde los cielos, pero también les prometo que voy a perdonar sus pecados. Voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Hemos visto en la clase anterior de los grupos de hogar, hemos visto las consecuencias del pecado. Hemos visto cuando el pecado viene, cuáles son las consecuencias que el pecado causa en la humanidad. Y el Señor ha prometido que Él iba a sanar, iba a perdonar nuestros pecados. Ahora es importante que antes de que el Señor le haga, cuando el Señor le hace estas promesas al rey Salomón, en 2 de Crónicas 7:14, es importante que podamos ver el contexto que existe aquí. Y quiero que antes de que empecemos esta historia, miremos el contexto, ¿vale? En el que esta promesa se da. Y podemos darnos cuenta de que es, por decirlo así, una promesa futura para una tierra temporalmente sana y próspera. O sea, el pacto que Dios hace con Salomón, en el momento que Dios se lo da a Salomón, es una promesa futura para Salomón. Es una promesa futura para una tierra temporalmente sana y próspera. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor hizo esta promesa a Salomón cuando subió al trono después de la muerte del rey David. Su padre había muerto y Dios hace esta promesa a Salomón. El Señor hizo esta promesa cuando Salomón subió al trono después de la muerte del rey David. Esta sucesión en la monarquía israelita trajo una serie de beneficios. El nuevo rey fue humilde delante de Jehová al reconocer su incapacidad para gobernar una nación tan grande. Cuando Salomón repuso a su padre en el trono, Salomón fue humilde delante del Señor. Vino con humildad y él se vio incapaz de gobernar a un pueblo tan grande. Entonces Salomón, ¿qué hizo? Oró al Señor. Si lo podemos ver en segunda de Crónicas 1:7 al 12, encontramos que Salomón ora al Señor y que el Señor se le aparece por primera vez a Salomón. Y yo quiero que miremos qué es lo que el Señor le dice cuando se le aparece por primera vez a Salomón. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón va a reponer a su padre en el reinado de Israel. Y Dios se le aparece a Salomón mientras él oraba. Y Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y mire lo que ora Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Ahora, la respuesta de Dios a Salomón, y Dios le dijo, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Miren lo que Dios dice, sabiduría
y ciencia te son dadas. Y también, ¿qué cosa? Te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Esta es la respuesta de Dios a Salomón. Ahora, cuando el Señor promete a Salomón que él iba a oír desde los cielos y perdonar sus pecados y que iba a sanar su tierra, la nación de Israel pasaba por una época de bonanza. O sea, cuando Dios le dice, mira, yo voy a sanarlos, no tenían necesidad, estaban sanos. Cuando dice, yo voy a oír desde los cielos, no, ya los estaba oyendo desde los cielos. Cuando dice, yo voy a perdonar sus pecados, no, eran un pueblo perdonado. Eran un pueblo bendecido. La nación de Israel pasaba por una época de bonanza, de salud territorial. Eran días de paz y abundancia, de prosperidad y salud espiritual. O sea, Dios le cumplió esta promesa que le dio a David. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. O sea, tú serás un rey que guiarás a este pueblo con sabiduría y con ciencia. Pero además que los guíes con sabiduría y con ciencia, los guiarás con riquezas y gloria. Entonces, ¿ustedes se imaginan que tengamos un presidente que nos guíe con sabiduría y con ciencia, y que encima de que tenga sabiduría y ciencia para unir a la nación, haya abundancia, haya riquezas y haya gloria? ¿No? Esto es lo que Dios le dijo a Salomón. En este contexto, Dios le está diciendo a Salomón, yo voy a perdonar tus pecados y sanar tu tierra. Yo los voy a oír desde los cielos. Cuando ustedes se aparten. Ahora, quizás este fue el momento más notable de la prosperidad de Israel en el Antiguo Testamento. Este fue el momento más alto. El ascenso del trono de un rey, el ascenso al trono de un rey piadoso, un sistema religioso íntegro. En este momento había un rey piadoso guiando a Israel. En este momento había un sistema religioso íntegro. No habían sacerdotes corruptos. No habían sacerdotes corruptos. No habían ministros del altar corruptos. Era un tiempo de mucha bendición para el pueblo de Israel. No había un sistema religioso corrupto, sino había un sistema religioso íntegro. Y sobre todo la presencia portentosa de Dios con el pueblo de Israel. Israel se percibía como un pueblo sano. Israel se percibía como un pueblo libre, como un pueblo poderoso, estable, rico y unificado. Pero además de eso se sentían un pueblo amado y protegido por su Dios. En los tiempos primeros del rey Salomón, Israel era la envidia de las demás naciones. Las demás naciones venían a hacer comercio, venían a visitar a Salomón, venían a ver la gloria de Dios de todas las naciones de la tierra. Era admirado el reino de Salomón, pero sobre todas las cosas era admirado que la gloria de Dios estaba con Salomón. O sea que Israel en ese tiempo era un pueblo amado, un pueblo protegido por su Dios. Salomón dedicó el templo recién construido y elevó una oración que concluyó con la manifestación de la gloria del Señor que llenó el templo. Esta fue la mayor prueba de que el pueblo y su tierra experimentaban una época de salud en todas sus áreas. Eran ricos, tenían comunión con Dios. Un rey que los guiaba con sabiduría, libres, no había guerra, no tenían guerra contra las demás naciones. Estaban prósperos y bendecidos. Imagínense en esa condición el pueblo. Salomón dice, mira, el templo que había en el corazón de mi padre lo vamos a construir.
construyen el templo y cuando construyen el templo, Dios desciende. La presencia de Dios desciende en el templo. ¿Ustedes se pueden imaginar el nivel espiritual que esta gente estaba viviendo? La presencia de Dios había descendido en el templo y los sacerdotes que estaban listos para ministrar en el templo no pudieron ministrar porque la gloria de Dios había llenado la casa. Había llenado la casa. Miren lo que dice el 2 de Crónicas 7, 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió, ¿qué cosa? Fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová llenó la casa. Así estaban. Este era el momento más alto en la vida espiritual de Israel en toda su historia del Antiguo Testamento. Dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Qué tremendo, ¿no? El momento en que Israel estaba. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 7. Dice, y a los 23 días del mes séptimo, envió al pueblo a sus hogares. ¿Y cómo iba el pueblo? Alegres y gozosos de corazón. Así iba el pueblo, dice, y el pueblo iba alegre y gozoso de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. En medio de esta situación tan hermosa, Dios se le aparece por segunda vez a Salomón. Dios se le aparece por segunda vez a Salomón en medio de esta situación tan maravillosa, tan hermosa. Y le hace una promesa y hace un pacto con Salomón en medio de esta situación. Ahora, el pacto era un pacto de sanar. Como hemos oído, oír desde los cielos, sanar su tierra, perdonar sus pecados. Era un pacto. Este es el pacto que Dios había hecho. Ahora, que Dios haya prometido sanar a Israel cuando atravesaba su periodo de mayor prosperidad, nos demuestra que Él siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa en la redención de su pueblo. De hecho, el Señor es el único que puede hacer que un corazón rebelde se vuelva a Él. Dios es el único que puede hacer que un corazón rebelde se vuelva a Él. Dios sabía que Salomón se apartaría. Dios sabía. Dios sabía que este tiempo de bendición no iba a ser un tiempo permanente. Dios sabía que Salomón se apartaría de su voluntad, que el pueblo de Israel se alejaría de sus caminos y como consecuencia de sus pecados, Dios permitiría sequías, Dios enviaría langostas y pestes, tal como Él se lo había prometido a Salomón. Y cuando se le aparece por segunda vez, le dice lo siguiente, 2 de Crónicas 7, versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Esta es la segunda vez que Dios se aparece a Salomón de noche. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, Dios ya lo había elegido. Dios había descendido, como hemos dicho. Y ahora el Señor dice lo siguiente. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice el Señor, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Este era el pacto de Dios con Salomón. Pero Dios sabía que el pueblo se iba a apartar. Dios sabía que Salomón se iba a desviar de sus caminos. Dios sabía que Salomón se iba a volver a la idolatría. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a salir de este estado de bendición, iba a ir a un estado mal, de pecado, de idolatría, de rebeldía. Un pueblo que estaba unificado se iba a dividir. Dios lo sabía. Dios sabía que ese tiempo de bendición no iba a ser para siempre. Y como Dios siempre toma la iniciativa, Dios hizo un pacto con Salomón. Aunque yo cierre los cielos, el cerrar los cielos lo hemos visto, cielos cerrados. El Señor le dice, Dios hace un pacto, y el pacto es prácticamente, decía, si ustedes se apartan de mí o de mis caminos, vivirán tiempos de sequías. Cielos cerrados que se pueden interpretar como una señal de separación, juicio y distanciamiento divino. Porque el pecado y la desobediencia lo que hace es separar de Dios. Lo hemos visto en la clase anterior, en la semana pasada. ¿Qué hizo el pecado en el Edén? Separación entre el hombre y Dios. Y el pecado sigue haciendo lo mismo. El pecado sigue haciendo lo mismo. Sigue trayendo separación entre el hombre y Dios. El pecado sigue trayendo destrucción. El pecado sigue trayendo juicio. Y Dios le está diciendo a Salomón, si ustedes se apartan, yo voy a cerrar los cielos. Yo me voy a distanciar de ustedes. Si ustedes permanecen en sus pecados, el pecado trae consecuencias. Eso es lo que Dios está diciendo a Salomón. Si persisten, yo voy a cerrar los cielos. Y la vida tan bonita que tenían se les va a hacer difícil por consecuencia del pecado. Mire lo que dice Levítico 26, versículo 19. Hablando acerca de cielos cerrados. Los cielos cerrados, como dije, representan, se pueden interpretar como una señal de separación, una señal de juicio, una señal de distanciamiento divino. Dios se aleja, Dios se aparta, Dios se distancia cuando hay pecado. Así que déjame decirle, el pecado sigue haciendo el mismo efecto hoy. Si nosotros estamos en pecados, Dios se distancia. Dios se distancia. Si tú permaneces en pecado, si yo permanezco en pecado, si yo permanezco en desobediencia, Dios se distancia. El pecado no ha cambiado, las consecuencias aún siguen siendo las mismas. Y el Señor dice en Levítico 26, 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra, ¿qué cosa? Como bronce. ¿Por consecuencia de qué? Del pecado. Porque el pecado era separación. Dios se aparta de Israel. Eso le está diciendo el Señor. Si ustedes pecan, sepan que los cielos se van a cerrar, que yo me voy a separar. Distanciamiento. Pero no solamente eso le dice, sino le dice, si mandare a la langosta que consuma la tierra. La langosta la podemos ver como un instrumento, una cruda advertencia de las graves consecuencias de desviarse de los caminos de justicia. La langosta es una advertencia, es una consecuencia de alejarse de los caminos de justicia. Miren lo que dice Joel, capítulo 1, versículos 6 y 7. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. ¿Y qué dice? Y asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó.
sus ramas quedaron blancas. En la casa donde yo vivo hay una higuera. Y yo nunca había comido higos. Pero este verano me comí unos higos tan buenos y tan dulces, porque la higuera no estaba descortezada, no estaba, como dice aquí, asolada, ni descortezó mi higuera, no estaba desnudada, no estaba derribada, está de pie. Tiene un follaje y da unos higos buenísimos. Pero el Señor dice a Salomón, si ustedes se apartan, serán como una higuera que quedó asolada, que quedó sin fruto, que quedó sin follaje. Una higuera como quedará la higuera que tengo yo en el invierno, sin nada. Así quedará. Pero no solamente eso le dice. Y le dice, y como consecuencia de vuestra infidelidad, enviaré pestilencia a la tierra. Y lo hemos visto. Cuando Israel fue infiel a Dios, perdió su protección con el resultado de que los enemigos invadieron su tierra y causaron destrucción. Y en ese contexto, repetidamente encontramos el famoso trío: guerra, hambre y pestilencia. O sea, ellos permanecieron en desobediencia. ¿Y qué vino sobre ellos? Guerra, hambre y pestilencia. Lo podemos ver en Jeremías 24:10. Dice, y enviaré sobre ellos espada, guerra, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Ahora, imagínense ustedes, hemos descrito cómo estaba el reino de Israel cuando Salomón empezó. Y ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias del pecado. Cuáles son las consecuencias de apartarse del Señor. Pero el Señor dice, yo no los quiero dejar en ese estado. Por eso Él hace un pacto con Salomón. Ahora, si seguimos, la historia de Israel siguió su curso. Y en el registro bíblico podemos ver que Dios permitió sequías y envió langostas y pestes. Dios las envió. Las langostas y pestes fueron derivadas de las guerras en diferentes momentos debido al pecado del pueblo, tal como se lo había dicho a Salomón. El reino de Israel se dividió y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. La gloria del Señor abandonó el templo. Escuche, este pueblo rico, este pueblo amado por el Señor, este pueblo que se sentía unificado, este pueblo que se sentía protegido, este pueblo que brillaba, que era la envidia del mundo, se dividió. Y luego que se dividió, fue llevado cautivo a Babilonia. Aquel templo tan glorioso donde la gloria de Dios había descendido, primero la gloria de Dios lo abandonó y después el templo fue destruido. ¿Ustedes se pueden imaginar las consecuencias de la desobediencia y del pecado? El reino de Israel se dividió y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. La gloria del Señor abandonó el templo y al final aquel templo tan sublime fue destruido. Aquella ciudad tan admirada fue saqueada y asolada. Miren lo que dice Jeremías 25, versículos 10 y 11. Dice, ¿recuerdan cómo se fueron a su casa cuando Salomón los despidió? Alegres y gozosos. Porque Dios, ¿qué cosa? Había hecho grandes cosas para David, Salomón y para con su pueblo Israel. Y se regresaron todos a sus casas gozosos.
Pero mire lo que dice Jeremías ahora. Jeremías 25, 10 y 11. Y haré que desaparezca de ellos, ¿qué cosa? La voz de gozo y la voz de alegría. O sea, ustedes van gozosos, ustedes van contentos, pero yo voy a hacer que desaparezca la voz de gozo y la voz de alegría por consecuencia del pecado. Y dice, la voz de desposada y la voz de la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. O sea, ustedes van a quedar totalmente en oscuridad. Y dice, toda esta tierra será puesta ¿en qué cosa? En ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Cómo cambió la situación? ¿Cómo cambió esta situación? Ahora, en el capítulo 1 del libro de Joel, podemos ver la descripción de uno de esos periodos de juicio y de destrucción. Porque Israel vivió muchos periodos de juicio y de destrucción. Y en Joel capítulo 1 podemos ver uno de esos periodos de juicio y de destrucción. Y vamos a ver para que miremos las consecuencias del pecado. Para que podamos ver las consecuencias de apartarse del Señor. Las consecuencias de desviarse de los mandamientos del Señor. Quiero que analicemos este momento de oscuridad, porque ya hemos analizado un momento de bendición. Ahora vamos a analizar este momento de oscuridad que Jeremías está profetizando aquí. Y miren lo que dice Joel, capítulo 1, versículo 1 al 12. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, y dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de Israel. Y hace una pregunta. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? ¿En los días de vuestros padres ha acontecido esto? Aquí en este versículo 2 hay una pregunta que se formula para sugerir que no se trata de una calamidad natural. No es algo natural, sino que es algo del juicio de Dios. Dios les está diciendo, oíd estos ancianos y escuchad todos los moradores de Israel. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? Está diciendo, lo que ustedes van a ver no es producto de la naturaleza. Es producto del juicio de Dios por el pecado. Y dice, de estos contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga, ¿qué cosa? Comió el saltón. Y lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y Dios dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. ¿Y qué hizo? Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Y luego dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová, ¿qué cosa? Están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada,
porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado, también las palmeras y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por el cual, ¿qué cosa? Se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Este tiempo de oscuridad, este tiempo de pobreza, este tiempo de miseria, este tiempo de separación de Dios. Ahora yo quiero decirles algo. Yo creo que nuestro mundo está viviendo tiempos de separación de Dios. Tiempos de separación de Dios. Jeremías dice una palabra muy clave en el versículo que leímos anteriormente. Jeremías usa una palabra para hablar de estos tiempos de separación y usa la palabra oprobio. Y usa también la palabra espanto. Oprobio y espanto. Oprobio significa vergüenza. Significa vergüenza. Y espanto significa terror. Terror. Miedo. De alguna forma estás sorprendido por lo que está pasando. Y escuchen lo que voy a decir. A veces no nos damos cuenta que nosotros también estamos en una guerra espiritual. Miren los países, por ejemplo, que ahora mismo están en guerras. Mire Ucrania, mire Rusia. Cuando ve las noticias, duele lo que vemos. Miramos lo que está pasando en el Medio Oriente con Israel y con los países de su alrededor. Lo que vemos duele. Están en guerra. Es una guerra. Pero ¿sabe qué es más triste de una guerra? Aparte de lo que vemos. Lo más triste es estar en guerra y no darse cuenta que estamos en guerra. Ellos están en guerra y se dan cuenta que están en guerra. Y se están preparando para la guerra en la que están. Y a veces nosotros, como iglesia, pensamos que no estamos en guerra y no nos preparamos para la guerra en la que estamos. Y muchas veces el enemigo viene y el pecado causa estas consecuencias en nosotros. A veces tenemos familias, a veces tenemos hijos, a veces vemos a la iglesia del Señor, muchas veces, como el Señor le dijo a Salomón, esta ciudad, este templo tan hermoso, si ustedes se apartan, servirá de espanto. La gente que nos vea se va a asombrar. Se va a asombrar. Espanto a ver. Servirá de oprobio, servirá de vergüenza. ¿Saben? Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de bendición. ¿Cuántos han sido llamados a eso? Hemos sido llamados a vivir una vida de bendición. Nosotros y nuestros hijos. La iglesia del Señor está llamada a ser una iglesia gloriosa. Está llamada a ser una iglesia victoriosa. Está llamada a ser una iglesia poderosa. Pero la iglesia muchas veces no se ha dado cuenta que en esta hay una batalla espiritual que la iglesia está luchando cada día. Y probablemente si nosotros miremos las imágenes de la guerra que estamos viviendo, de las guerras que estamos viviendo alrededor del mundo, cuando miramos las imágenes de la guerra, nos duele. Pero si nosotros mirásemos cómo el diablo está deteriorando el carácter de Cristo en la iglesia, si nosotros mirásemos cómo el diablo está deteriorando la gloria de Cristo en la iglesia, si nosotros mirásemos cómo el diablo destruye las familias, cómo destruye a nuestros hijos, cómo los destruye, cómo los guía, cómo los esclaviza al pecado.
¿Cómo destruye los matrimonios? Una iglesia que es llamada a dar fruto, una iglesia que es llamada a ser como una higuera verde que da fruto, fruto dulce. Nos encontramos hoy en día muchas veces una iglesia que causa vergüenza muchas veces. Si miras un poco lo que hay a tu alrededor, te vas a dar cuenta que hay una iglesia que muchas veces causa vergüenza. Te vas a dar cuenta que hay muchos creyentes que no se dan cuenta que la imagen de Cristo está siendo deteriorada en sus vidas. En sus familias no encuentras la imagen de Cristo. Porque hay un distanciamiento. Dios se ha apartado, se ha distanciado. Porque permanecemos en nuestra desobediencia y permanecemos en el pecado. Porque hemos cambiado la verdad del Señor. Porque como decía Giancarlo cuando oraba al principio, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Si mirásemos un poco a nuestros jóvenes en TikTok, nos damos a dar cuenta cómo el diablo está destruyendo sus vidas. Estamos en una guerra y nos vamos a dar cuenta cómo el diablo está destruyendo sus vidas. Cómo el divorcio es algo normal en el mundo y en la iglesia. Ahora el Señor dice, llorad tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. En medio de estos tiempos de oscuridad, en medio de estos tiempos donde el diablo está ganando ventaja, el Señor le dijo a Salomón, cuando vivas tiempos de oscuridad así, que sepas que yo hago un pacto contigo. Que no sos llamado a vivir en esa oscuridad. Que no sos llamado a vivir en esa calamidad. No sos llamado a que tu higuera no dé fruto. No sos llamado a que tu higuera esté destruida, caída. No sos llamado a eso. Sos llamado a dar fruto. Sos llamado a ser una iglesia bendecida. No eres llamado a ser una iglesia que cause vergüenza o que cause espanto. Porque eso le dijo el Señor en 2 de Crónicas. Los que miren este templo en su gloria que tuvo, cuando lo vean destruido dirán, esto es horroroso lo que les ha pasado. Y muchas veces, si ves a la iglesia, muchas veces es triste lo que ves. Pero la iglesia no ha sido llamada a eso. La iglesia ha sido llamada a ser una iglesia gloriosa. Entonces necesitamos oír a Dios. En los tiempos que vivimos, si tú puedes ver el deterioro de tu familia, si tú puedes ver cómo la imagen del Señor está siendo dañada en tu familia, dañada en tus hijos, si tú puedes ver cómo la santidad de Dios se está yendo de tu vida, se está yendo de tu casa, se está yendo de tu familia, si tú lo puedes ver, el Señor le dijo a Salomón, cuando tú veas que los cielos están cerrados, cuando tú veas que la langosta se come todo, cuando tú vivas tiempos de pestilencia, yo hago un pacto contigo. Si ustedes se humillan, si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo los voy a oír desde los cielos. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Quizás el diablo se pueda levantar en contra de nuestras familias, en contra de nosotros mismos,
En cuanto a la vida de creyentes fieles que tenemos que vivir, muchos de nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de fidelidad, de obediencia al Señor. Muchos de ustedes han sido llamados a ser instrumentos de Dios, pero no nos damos cuenta que nos estamos conformando a este mundo y a las cosas de este mundo y al afán de este mundo, y el afán ahoga la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. El afán ahoga la palabra. El afán no deja que la palabra dé fruto, porque estamos afanados en las cosas de este mundo, sin encontrar un fruto genuino, un fruto verdadero. El Señor le dijo a Salomón: cuando te veas en esa situación, solo tienes que humillarte, orar, buscar mi rostro y convertirte de tus malos caminos. Ahora es importante, porque este es el clamor que siempre ha existido en tiempos de avivamiento. Este es el clamor que siempre ha existido en tiempos de restauración. La gente pudo ver el mal en el que estaba y pudo alzar sus ojos al cielo y decir: Señor, no fuimos llamados a vivir así. No fuimos llamados. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel empezó a clamar en Babilonia. 70 años, dijo Jeremías, iban a estar esclavos en Babilonia. 70 años iban a ser llevados cautivos a Babilonia. 70 años de ceguera espiritual. 70 años ahí sin su tierra, sin su templo. 70 años en oscuridad. Pero cuando los 70 años se cumplan, yo los voy a visitar. Yo voy a cambiar esta situación. ¿Y qué hizo Daniel? Cuando vio que el tiempo se estaba cumpliendo, que los 70 años llegaron a su cumplimiento, buscó al Señor para que el Señor visitara a su pueblo. Mira, hay gente que dice: no, es que ya tenemos las promesas, es suficiente, vamos a esperar y sentarnos a que las promesas se cumplan. No, Daniel no se sentó a esperar a que las promesas se cumplieran. Daniel, cuando se dio cuenta de que el tiempo estaba cumpliéndose, buscó al Señor en ayuno y oración hasta que el Señor le respondiera. Y en tiempos de oscuridad, Dios, siempre hay un clamor que se levanta, siempre hay una intercesión que se levanta, siempre hay hombres y mujeres que claman al Señor en tiempos de oscuridad. Podemos ver a Daniel orando en estos tiempos de oscuridad. Siempre hay un clamor que se levanta diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, interviene de una manera divina. Interviene. A veces podemos ver, yo no sé si solo lo veo yo, pero puedes ver los ataques a tus familias, a tu economía, a tu salud, a tus hijos, a tu vida espiritual. Puedes ver los ataques y conformarte o decir: no, este no es el plan de Dios para mí. Este no es el plan de Dios para la iglesia. Una iglesia tibia, una iglesia sin consagración, sin compromiso. Este no es el plan de Dios. Este no es la voluntad de Dios. Y en medio de eso hay una iglesia que se levanta en clamor. Siempre ha habido hombres y mujeres que se rebelan ante esa situación. Siempre ha habido hombres y mujeres que se rebelan. Mire, la Biblia dice que nuestros hijos son herencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Dice: herencia de Jehová son los hijos. Y cuando los vemos que el enemigo los coge y los avergüenza, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos quietos? Cuando vemos que la iglesia es una iglesia gloriosa y no vive esa gloria, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos quietos?
Perdón lo que voy a decir. No es mi intención inquietar. Pero a veces hasta en los tiempos de alabanza y adoración estamos tan fuera. A veces hasta cuando adoramos al Señor no mostramos pasión, interés, deseo. No mostramos ni una pizca de emoción cuando adoramos al Señor. ¿Dónde está la alegría de los que vienen a la casa del Señor? ¿Dónde está? ¿Acaso vienen obligados ustedes? ¿Acaso adoran a Dios obligados? Pues es triste muchas veces ver desde este altar la actitud de algunos a la hora de adorar. Pareciese que estuviésemos en otro mundo. ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Para qué vienen? Pregunto, ¿para qué vienen a la iglesia? ¿Por qué vienen? ¿Cuál es el motivo con el que vienen a la iglesia? ¿Limpiar sus conciencias? ¿Decir que ya han cumplido? ¿O venimos a adorar? Venimos a exaltar. ¿A qué vienen? ¿A quedar bien con su mujer? ¿O a quedar bien con su esposo? ¿A qué vienen? Es mi pregunta. ¿A qué vienen? Porque si vienen a adorar, porque si venimos a adorar, porque si venimos a orar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué conformarnos a una situación de tibieza cuando la iglesia ha sido llamada a ser una iglesia gloriosa? ¿Por qué conformarnos a ver cómo nuestros hijos se apartan cuando nuestros hijos son llamados a ser bendición? El profeta Isaías, cuando ve esa condición de Israel, no se conforma con las promesas, sino que el profeta Isaías lo vemos. Antes de eso, quiero leer Joel. Porque siempre hay un clamor en esta situación. Siempre hay un clamor. Y el clamor es este, y el llamado es este. Joel 2, 12 al 17. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, ¿qué cosa? Lloro y lamento. Por eso pues, ven la condición, es como estar diciendo, ven la condición en la que están. Por eso pues, cambien de actitud. Por eso pues ahora dice Jehová, conviértase a mí con todo corazón, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Está diciendo, no es esa la condición a la que ustedes son llamados. Es una condición distinta. Vuélvanse, porque Jehová es misericordioso, es clemente, tardo para la ira, y es grande en misericordia, y se duele del castigo. Dios está deseoso de cambiar la situación, la adversidad. Pero hay que volverse. Hay que creer, hay que buscarle. Dice, vuélvanse, el versículo 14 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe? ¿Recuerdan cuando el rey de Nínive
Le dijo a la gente, vamos a buscar al Señor, vamos a arrepentirnos, vamos a convertirnos. ¿Quién sabe si Dios se arrepiente y Nínive no es destruido? ¿Quién sabe si Dios cambia tu situación familiar? ¿Quién sabe si Dios puede hacer un milagro de sanidad en tu cuerpo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es mi pregunta. ¿Quién sabe si no puede suceder un milagro hoy? ¿Quién sabe? Pero si no buscamos al Señor, ¿cómo vamos a saber? Días de oración y de intercesión y tú en el parque. ¿Entienden esto? Días de oración, días de buscar al Señor y tú en el parque. ¿Por qué no vamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón? Porque quién sabe. ¿Quién sabe si cambia las cosas? ¿Quién sabe si hace un milagro en tu economía? ¿Quién sabe si hace un milagro en tu trabajo? ¿Quién sabe si hace un milagro con tus hijos? ¿Quién sabe si hace un milagro en tu matrimonio? ¿Quién lo sabe? Tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno. Convocad asamblea. Reunid al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. No entregues a la vergüenza. No entregues a la afrenta. No entregues a la burla tu heredad. No la entregues. No dejes que nuestra familia esté en la boca de todo el mundo para mal. No dejes que nuestros hijos estén en la boca de todo el mundo para mal. No dejes que mi salud esté en la boca de todo el mundo para mal. No dejes que mi economía esté en la boca de todo el mundo para mal. Ahora, yo no les estoy diciendo aquí ahora mismo, todos van a recibir milagros. Yo les estoy diciendo, ¿quién sabe? Que si nosotros nos volvemos a Dios, ¿quién sabe si no experimentamos su misericordia y su amor y su mano poderosa obrando a favor de nosotros? ¿Quién de nosotros lo sabe? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona a Jehová a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Mire, voy a ponerle un ejemplo que el otro día me causó un poco de tristeza. Tengo unos amigos y un matrimonio que son amigos creyentes y amaban al Señor o aman al Señor, no lo sé todavía, ahora ya estoy un poquito así. Y el otro día me habían hablado conmigo muy contentos porque tenían emprender una empresa y estaban ahí muy contentos de emprender la empresa y hablaron conmigo en un momento difícil para tomar una decisión y tomaron una decisión un poco que le aconsejamos y luego con el paso de los años he visto que Dios estaba prosperando las cosas. Pero otro día estaba viendo que como es un negocio, pues ahora están aprovechando las fiestas de Halloween para extender su negocio. Y yo pensaba, pero no era este el propósito.
¿No era este el plan? ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? ¿Por qué las naciones se deben de enseñorear de nosotros? ¿Por qué el deseo de un poco más de dinero se tiene que enseñorear de nosotros? Y vendemos nuestro carácter, nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Dios y la vendemos por un poquito más de dinero. Hoy que está de moda las redes sociales, ¿tú sabes lo que la gente es capaz de hacer por un like? ¿Por un seguidor más? ¿Tú sabes lo que nuestros hijos son capaces de hacer por un seguidor más? ¿Por qué se han de enseñorear de nosotros? ¿Por qué? Eso es lo que el profeta ora. ¿Por qué se han de enseñorear? ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Este tiene que ser el clamor nuestro. Este fue el clamor siempre en un tiempo de avivamiento. Lo vemos en Isaías. Isaías dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se oscurriesen los montes. Desciende. Necesitamos que tú intervengas como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que si eres notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Desciende, cambia esta situación cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Eso necesitamos. Intervención de Dios. ¿Y quién está orando? Dios interviene. Dios interviene. Dios hace algo. Dios no me conforma. Miren lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo 1 al 4, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc en una situación de oscuridad espiritual, social, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito, contiendas se levantan. Por lo cual, ¿qué cosa? La ley se ha debilitado y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eran tiempos de oscuridad, pero había un profeta clamando. Y el Señor luego le responde a este profeta, porque había un hombre clamando. Pero en el libro de los Hechos, cuando el Señor promete enviar el Espíritu Santo a su iglesia, vemos a su iglesia en el aposento alto orando, unida, buscando al Señor. Buscando al Señor. Y en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos un pueblo que busque al Señor. Como aquella viuda. Hay una parábola en Mateo 25, que el contexto de esta parábola es el tiempo del fin. Es el tiempo del fin. Y el contexto en esta parábola, el Señor dice que tenemos que ser insistentes como aquella viuda que clamaba ante aquel juez injusto. Y que clamaba día y noche y decía a aquel juez todos los días, hazme justicia de mi adversario. Quizás ahora mismo tú tienes una situación adversa. No sé en qué áreas de tu vida. Quizás hay situaciones adversas. El Señor dice, si aquella viuda fue ante aquel juez injusto y al final le hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia a sus hijos que claman delante de Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Esta es la palabra. Esta es la palabra. Si tienes una situación adversa, no te conformes a esa situación adversa. Si tu vida espiritual sientes
que no es la misma, no te conformes a ese estado espiritual. Si tu deseo de orar no es el mismo, no te conformes. Si tu deseo de leer la Biblia no es el mismo, no te conformes. Levántate. Levántate en el nombre del Señor. Y quiero concluir con esto. La respuesta de Dios al profeta Joel es la siguiente. Joel capítulo 2, versículo 18. Joel 2:18. Cuando hay un pueblo que clama, cuando hay un pueblo que gime, cuando hay alguien que no se conforma, que es capaz de ver su condición y busca a Dios. Esta es la respuesta del Señor, como Dios se la había dado también al mismo Salomón. Y Jehová solícito, ¿qué cosa? Por su tierra perdonará a su pueblo. Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dice tierra, versículo 21, no temáis, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 23 y 24, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuántos quieren conocer que Dios está en medio de esa situación? Yo quiero conocer que Dios está en medio de nosotros. ¿Se acuerdan cuál fue la oración de Moisés? ¿Y en qué se conocerá que somos tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, en que tú estés con nosotros. Para terminar, el ser humano siempre ha anhelado la prosperidad y la paz que perdió a causa del pecado. Sin embargo, la pérdida más grande ha sido la pérdida de la relación con Dios. Así que tenemos una promesa de redención, de restauración, pero para comprender mejor el alcance de esta promesa de sanidad de Dios, es necesario verla a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver a la luz de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe cuándo nuestra sanidad será completa? Cuando Él venga. Pero además de eso, el corazón que cree en Cristo como su Señor y Salvador experimenta en el presente mundo enfermo, una salud. Somos llamados a experimentar en este mundo en el que vivimos, somos llamados a experimentar la bendición de Dios. Somos llamados. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos experimentando nosotros la bendición de Dios? Porque queremos, porque deseamos.